Buenas tardes. Hoy el Señor nos habla en el Evangelio que tenemos que ser un buen samaritano. Hay que imitar lo bueno y no lo malo. Hoy el Señor nos habla que tenemos que buscar las cosas buenas. Y vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Antes de dar lecturas a las Sagradas Escrituras, vamos a encomendarnos y a pedir Espíritu Santo para que sea Él quien guíe nuestra boca y que sea el mismo Dios que hable a través de ella. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Querido y amado Padre, hoy día, en este día que es tu día domingo, día del Señor, a ti, Padre amado, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias, mi Señor, porque nos has llamado a servirte. Gracias, Padre, por un amor incalculable, inmenso, grande, que nos muestras todos los días. Gracias, no solo por recibirlo, sino por darnos la dicha de poder verlo y sentirlo. Padre amado, te pedimos, Señor, en este momento, que estamos a punto de leer tu palabra, que es vida eterna, que seas tú quien hable a través de esta boca, que nos des boca de profeta, y a los que lo escuchen, que les des oído de discípulo, para que lo entiendan, puedan digerirlo y que pueda llegar a su corazón, que sus corazones lo absorban como una esponja cuando entra en el agua, y que luego pueda salir por su boca para todo aquel que lo necesita. Ven, Espíritu Santo, lléname, renuévame, lléname de ti, de tu presencia. Dame la sabiduría que se necesita para entender tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Y que haga su efecto en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 14, nos dice lo siguiente: porque tú habrás vuelto a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y guardarás sus mandamientos y sus normas. Una palabra, lo que está escrito en el libro de esta ley. Este mandamiento que yo te doy no es superior a tu fuerza, ni está fuera de tu alcance. No estará en el cielo para que puedas decir: ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir: ¿quién pasará hasta el otro lado y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Ya la tienes en tu boca y la sabes de memoria, y solo hace falta que la pongas en práctica. Palabra del Señor. Al Salmo responsorial responderemos hoy: escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi carta exaltaré tu nombre y proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrará al verlo los que sufren. Quienes busquen a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que está encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salva a Sión y reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Segunda carta, segunda lectura del día de hoy, del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, y nos dice lo siguiente: Cristo es el principio de todo. Él es la imagen de Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Y es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, potestades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todos y todo tiene en Él consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primero nacido de entre los muertos, para que estuviera en Él, en el primer lugar, en todo. Así quiso Dios que todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconocido con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy día viene del apóstol Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas sabemos que fue apóstol de San Pablo. Lucas le escribía precisamente a los paganos y a los gentiles, que en ese entonces eran reconocidos como pecadores porque no eran judíos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos 25 al 37. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de su ropa, lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: cuídalo, y si gasta más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre
que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos la dicha hoy día de poder leer la Sagrada Escritura, de poder indagar y ver qué nos dice el Señor. Si nos damos cuenta, desde la primera lectura, en la primera lectura nos habla a nosotros acerca de los mandamientos. Y está directa y está fuerte porque Él nos dice a nosotros que los mandamientos que Él nos da no son más fuertes que nuestra voluntad, no son más fuertes que nosotros, no son más fuertes y no son imposibles de hacerlos. Es lo que Él nos está diciendo. Él nos dice que Él no los puso en el cielo y que tenemos que ir a traerlos al cielo, ni tenemos que cruzar el mar. Él nos dice que los mandamientos es su palabra y Él no la dejó. Y nos dice que esa palabra está muy cerca de nosotros. Es más, está en nuestra boca. Pero estando en nuestra boca, de nada nos sirve porque no la ponemos en práctica. El Señor nos dice que lo que nos falta es poner en práctica. Muchas de las veces vamos por todos lugares y sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Podemos venir saliendo de un retiro, de un encuentro con Dios, pero nos vamos a vivir mundanamente inmediatamente. Tomamos a Dios como que es un juguete. Y Dios no es un juguete. Dios es el dador de la vida. Él crió la vida. No podemos tomarlo como que es un juguete. Dios está por arriba de todo y su palabra dice que ante el nombre de Jesucristo todo hombre doblará rodillas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escuchar, entender, pero luego vivir otra cosa? Nosotros, sobre todo los servidores, somos una lámpara andante, una antorcha encendida, que donde quiera que vamos tenemos que notarnos. Donde quiera que estamos tenemos que notarnos, no porque seamos especiales, porque no lo somos. Simple y sencillamente tuvimos un llamado, gracias a Dios, y gracias a Dios dijimos que sí. Entonces, donde quiera que estemos, con quien sea que estemos, se tiene que notar que en nuestro corazón, aquí adentro de nuestro corazón, vive Cristo. Porque si nosotros en la iglesia somos buenos servidores, pero salimos de la iglesia y encontramos a un necesitado y no lo ayudamos, entonces simplemente somos hipócritas. O si en la iglesia estamos ojos cerrados, hincados, pero salimos de ahí y nos vamos a la cantina a tomar, o al nightclub, o al strip club, o a consumir drogas, o prostitución, entonces, lejos de estar haciendo algo bueno, estamos siendo hipócritas. Y el Señor dice que la hipocresía para Él es abominación. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender. Él no lo dice claro. Yo no les dejé algo imposible por hacer. Yo les dejé algo muy posible, muy fácil de hacer. Yo les dejé algo a ustedes que es fácil de alcanzar. No tienen que volar, ni tienen que cruzar, porque ya llegó a ustedes, ya llegó a sus oídos, hasta la tienen en su boca. Pero ¿por qué no la ponen en práctica? Eso es lo que nos dice el Señor. Tenemos que poner en práctica aquello que ya sabemos, aquello que ya conocemos. El Señor es misericordioso. Pero nosotros tenemos que tener claro que nosotros somos muchas de las veces hipócritas. Porque decimos, alguien nos está educando acerca de Dios y decimos, no, sí, yo ya sé, yo ya lo sé, no, eso ya lo estudié, eso ya lo vi, bla, 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 bla. Incluso también han dicho en ocasiones que pues
nuestra Biblia está mal. Pero yo digo, aún así, si nuestra Biblia estuviera mal, y puede que consiguiera la correcta, la perfecta, la que no existe todavía, ¿de qué me sirve tener a la perfecta si como quiera no obedezco a lo que dice? De nada me sirve. Tenemos que obedecer a lo que dice, y hoy día nos dice el Señor en su primera lectura, que no está lejos de nuestro alcance, pero sí tenemos que ponerlo en práctica. Porque el Señor es bueno, y eso nos lo dice en el Salmo hoy día. Por eso dice, escúchame, Señor, porque eres bueno. El Señor es bueno y misericordioso. Si nosotros buscamos de Él, entonces lo vamos a encontrar. Cuando estamos en angustias, acudimos a Él y Él nos contesta. Pedimos que venga el Espíritu Santo y viene a nuestro auxilio. Él es bueno, es misericordioso. Pero nosotros, desafortunadamente, queremos usar a Dios como un títere que cuando estoy necesitado corro a Él, pero cuando no estoy necesitado me olvido de Él. Y no es así. Porque Dios es uno solo y Él lo ve todo. Él escucha y sabe nuestras necesidades. Él no ignora al pobre, no ignora al corazón humilde, pero sí nos dice su palabra que Él ignora al corazón orgulloso. ¿Qué es lo primero que debemos de tener nosotros? Es humildad. Porque si no tenemos humildad, entonces ¿cómo podemos ser siervos de Dios? Si la humildad, en lugar de humildad, es arrogancia o soberbia, eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Él nos pide humildad. Tenemos que ser humildes, comprensivos, misericordiosos, como el Padre del cielo es con nosotros, compasivo y misericordioso. Nosotros tenemos que poner en práctica y luchar por imitar la vida de Jesús, que es el ejemplo más grande que hay en la humanidad. Un hombre que sin tener ningún pecado y deber nada, sufrió todo lo que sufrió y fue crucificado por nuestra redención. Ese hombre nos deja ese ejemplo de vida que tenemos que seguir, que tenemos que poner en práctica. En el Evangelio de hoy día nos habla de un samaritano, pero nos habla también de un maestro de la ley que quería poner en práctica, quería poner a prueba, quería poner en práctica a ver qué tanto conocía a Jesús o a ver cómo le contestaba. Quería poner a prueba al maestro de maestros, al único maestro, al único rey, al único Señor. Lo quería poner a prueba y por eso le hace esa pregunta. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo le contesta el Señor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué lees en ella? Y esa pregunta es para nosotros hoy día. ¿Tenemos una Escritura en la casa? ¿Tenemos la Biblia en la casa? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué leemos en ella? Porque yo no creo que en ningún lugar nos dice, la Escritura nos dice fumen marihuana, no nos dice váyanse al baile, no nos dice emborráchense. La Escritura no nos dice váyanse a hacer prostitución, a ver pornografía. La Escritura no nos dice hay curso de borrachera, curso de cómo fumar mejor. No, la Escritura nos dice que todo eso es pagano y que tenemos que alejarnos de todo eso. La Escritura no nos dice, váyanse y piérdanse en un baile y emborráchense. No, nos dice que no hagamos eso porque eso nos va a llevar a la muerte, nos dice la Escritura. Jesús le contestó de esa manera. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lees en ella? Tú sabes de ella. Pues así nos dice hoy día, si tú sabes de la Escritura, ¿qué es lo que dice la Escritura? Pon en práctica lo que dice la Escritura. Y él le contesta, que amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo de nosotros? Esa pregunta nos la hacemos todo el tiempo y esa misma pregunta fue la que la hizo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y él qué dijo? Él le contestó poniéndole un ejemplo. Pues ese ejemplo viene para nosotros. Para nosotros. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo aquel que está alrededor de nosotros.
¿Por qué ayudar al que está alrededor de nosotros? Porque está en una necesidad. Si el Señor a nosotros nos da y tenemos porque nos ha dado, hay que compartirlo. Cuando el Señor nos da bendiciones, nos bendice, esas bendiciones caen como que fuera un canasto, un contenedor. Caen las bendiciones, boom, boom, se llena de bendiciones, llega al tope. Siguen llegando bendiciones, se comienzan a caer, a tirar, a desperdiciar. Entonces, ¿qué va a decir Dios? Este ya lo bendije, le di mucha bendición, pero ¿qué hizo? Las desperdició. A mí no me importa que el canasto esté lleno. A mí lo que me importa es que no pare de caer. Entonces, si llegan las bendiciones y comenzamos a sacar para compartir a todo el mundo, nunca estará lleno el canasto, pero nunca dejarán de llegar. Tenemos que ser compasivos con el prójimo, ayudar al prójimo y quererlo como a nosotros mismos. Si nosotros no nos gustaría aguantar hambre y vemos a un necesitado, hay que ayudarle para que no aguante hambre. Estamos en tiempo de calor, tiene sed, hay que darle de beber. Estamos en tiempo de frío, tiene frío, hay que darle un abrigo. Si le falta un techo y podemos ayudarlo, ayudémoslo. Porque pongámonos a pensar de esta manera. Esta persona viene y nos pide, ¿qué es mejor? ¿Que te pidan o pedir? Si te vienen a pedir es porque Dios te ha bendecido y tú tienes con qué dar. Y esa persona no tiene la misma suerte que tú tienes. Tiene que pedir. Por ahí tú eres bendecido porque tú tienes y puedes dar. Mas sin embargo, él no tiene y por eso pide. Hay que ponernos en los zapatos de ellos y ver cuán bendecidos somos, porque tener para dar habla de que Dios nos ha bendecido. Nada de eso se consigue por nuestros méritos y nuestros esfuerzos. Todo es porque el Señor es bondadoso y misericordioso. Y eso es lo que nos muestra siempre a nosotros. Por ello nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, que nos pone tantas cosas en el camino, tenemos tantas cosas que nos benefician, tantas personas buenas, y no nos damos cuenta, no las vemos. Pensamos simplemente que eso fue porque yo le dije esto y lo convencí. O fue porque, simplemente fue porque soy habilidoso, soy inteligente, sé convencer. Pero no nos damos cuenta que todo eso llegó por una bendición del Señor. Tenemos que entender que todo lo que nos llega a nosotros no es por nuestras habilidades. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor tu Dios y no confíes en tu propia sabiduría. Él nos lo dice claro a nosotros. La segunda lectura de hoy día, que era el libro de Colosenses, nos habla de que Cristo es el principio de todo y Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que Cristo es Dios. Pero muchos todavía se niegan a eso, a creer y aceptar eso. Muchos se niegan a decir que Cristo nada más es un profeta o que Cristo nada más es un ángel. Cristo es Dios y nos lo dice su palabra. Cristo es el principio de todo. Él es la imagen de Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Todos los gobiernos, tronos, potestades, autoridades y poderes fueron creadas. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es Dios. Dios bajó a la tierra y se hizo un humano para redimirnos en esa cruz. Eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que agradecer al Señor cuánto Él nos ama y cuánto nos da. Cuán bondadoso Él es con nosotros. Porque Él bajó
a la tierra y se hizo humano. Humano. Y resucitó de entre los muertos y derrotó a Satanás. Por eso el enemigo ya está derrotado, ya está vencido, no tiene potestad. Pero nosotros se la damos aun cuando no la tiene, porque nos dejamos envolver por los vicios, por las adicciones, por pretextos para no seguir a Dios. Invitas a una persona a ir a un baile, corren. Los invitas a ir a un retiro y te ponen 1000 pretextos. Es que la verdad no puedo, estoy ocupado. Te invité a un amigo y me dijo, no, es que ese día tengo que ir con mi mamá a cambiar un carro de nombre. Lo convencí y me dijo que iba a ir. Al día del retiro le escribí si iba a ir y me dijo, me quedé dormido. Pues ojalá que no nos quedemos dormidos por mucho tiempo, porque no sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida. El último día de nuestra vida puede ser este día. Mañana solo Dios sabe. Por eso no hay que quedarnos dormidos, hay que despertar y hay que alabar y glorificar a nuestro Señor. Porque no sabemos qué puede hacer mañana. No tenemos la vida comprada. Aun cuando decimos, es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. ¿Verdaderamente es tu vida? ¿Cuánto pagaste por ella? Porque si tiene precio, cuéntanoslo. Tal vez tú sabes algo que no sabemos. Pero la verdad, así sea de esa manera, yo prefiero alabar a mi Dios. Porque Él me ha mostrado su bondad y su misericordia día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. El Señor es bueno y misericordioso. Él obra, Él escucha, Él atiende al clamor de su pueblo. Pero lo que pasa es que su pueblo no se humilla ante Él. Le quiere poner condiciones al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Señor? ¿Quiénes somos? Nosotros no somos nada. No somos más que tierra. A ver, que el Señor nos quite el espíritu que tenemos y a ver dónde queda este cuerpo. A ver qué hace este cuerpo, si se mueve solo, si sigue creciendo, si engorda. No, este cuerpo se convierte en polvo nuevamente. No somos nada sin el Señor. Muchos dicen que no se le puede humillar al Señor. ¿Cómo no va a poder humillarse al Señor? Si el Señor es el dueño de todo. Y nos lo dice la lectura. Nos lo dice la lectura hoy. Él es la imagen del Dios invisible. Y es el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra. El universo visible y el invisible. Todo gobierno, autoridad, potestad, trono, poderes, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Él existía antes que todo, y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. El que es el principio, el primero nacido de entre los muertos. Por ello nosotros tenemos que entender, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo? ¿Lo vamos a dejar que se muera, que se pierda? ¿O vamos a seguir la luz? Porque solo hay un camino, una verdad y una vida. Y su palabra da vida eterna. Amén.